Quiero por favor que busque la carta de San Pablo a Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Cuando lo tenga, me dice amén o se pone de pie y yo sabré que usted lo tiene y vamos a leer. Capítulo 5, vamos a leer, pero bastante, el versículo 1. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. En eso vamos a inspirarnos para hablar esta mañana sobre el tema que Dios nos ha dado. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Padre, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, sobre nuestra vida. Señor, en esta hora clamamos, Señor, con todo nuestro corazón, de verdad, clamo con todo mi corazón, para que hables a mi vida, Señor, para que controles mi mente y mi corazón, para que controles la mente y el corazón de mis hermanos que están compartiendo con nosotros este tiempo, Señor. Gracias por lo que tú haces, gracias por lo que has hecho ya y gracias por lo que harás en cada uno de nosotros. Clamamos, Dios, que esta palabra venga, Señor Jesús, como esa agua fresca que nos ayuda en el desierto, Señor, y nos haga sentir que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Gracias, mi hermano, puede sentarse. Independencia será igual que libertad. Los maestros, los psicólogos y los sociólogos, los políticos, independencia será igual que libertad. La verdad es que la independencia es un sueño que desde que yo recuerdo ha estado sonando por ahí. Y no importa que los países, que es lo que más estila para hablar de independencia, sean independientes. Siempre hay grupos, siempre surgen parte de las sociedades que se levantan y dicen queremos ser independientes. Si vamos un poquito más allá, en los hogares igual, ¿verdad? La independencia es anhelada por los miembros de la familia. Queremos ser independientes, queremos ya no depender, ya no tener que dar razones, ya no tener que dar excusas o explicaciones. Así es que tomamos decisiones muchas veces en aras de la independencia. A través de los siglos y desde el principio de los tiempos, nosotros hemos visto que el hombre ha querido ser independiente. Versus la palabra libre, ¿vea? O sea, dicen, queremos libertad. Y a mí me hizo llorar incluso hace muchos años que asistí a una graduación de una universidad y cantaron el himno nacional, pusieron el himno nacional. Y mire, fue el primer día que yo verdaderamente medité en la letra del himno del Salvador. Entonces me hizo llorar cuando llegó a la parte que decía, con su sangre escribió libertad. Porque el poeta que escribió esa letra lo escribió pensando en aquellos hombres y mujeres que pelearon, que lucharon, que murieron, muchos de ellos, por obtener un estatus político en el mundo. Pero a mí me hizo pensar en Jesucristo, que con su sangre, con el derramamiento de su sangre, me dio lo que yo llamo libertad y lo que él llama libertad. Así que quiero que pongamos atención en estos momentos. Yo voy a invitar al licenciado Mario Martínez. Él nos va a dar aquí yo creí que ya se había ido, hermano. Bueno. Él nos va a dar algunos tips ahí de los movimientos independentistas, algunos que usted y yo conocemos y otros pues que vamos a conocer ahora. Y luego vamos a meditar sobre eso. Voy a tratar de ser rápido porque este es un tema bien largo. Y yo cuando me inspiro hablando de esto se me va el tiempo. Así que saquen su cuaderno. Vamos a iniciar una clase de sociales.
Movimientos independentistas, me llama la atención lo que menciona mi papá, les voy a poner así al alcance muchos puntos de vista históricos y también algunas consideraciones personales, ¿sí? Cabe aclarar que cada quien podrá interpretar a su manera las situaciones que se vivieron allá atrás hace unos 200 años, pero que en realidad vienen pues dando efecto de 500 años para atrás, desde que iniciaron estos viajes de descubrimiento de América. Pero no me voy a ir tan atrás, mire, no se preocupe. Quiero dividir los movimientos independentistas en dos causas. Están las causas mediatas y causas inmediatas de estos movimientos. Por un lado están aquellos que incidieron directamente aquí, en la colonia, en la época colonial, en toda Latinoamérica, podemos decir. Y están aquellas que incidieron específicamente en Europa, sucedieron allá, mucho tiempo antes de que aquí comenzaran los movimientos de independencia, pero influyeron directamente también en todas estas ideas de revolución, ideas de ser libre, ¿sí? Ideas de quitar cierto yugo. Y vamos a ir viendo qué conclusión se arma cada uno de ustedes de todos estos movimientos. Comencemos con las causas mediatas. Es importante mencionar entre los antecedentes de la independencia, considero yo, seguramente el más importante es las reformas borbónicas. Para eso hay que remontarnos un poquito, así rapidito, siglo XVI. En España reinaba la familia de Habsburgo, muere el rey, en este caso Carlos II, pero no deja descendencia. Entonces entra lo que se conoce históricamente como la Guerra de Sucesión Española, donde dicen, bueno, ¿y ahora quién es el rey? Y comienzan muchos a reclamar el derecho de suceder el trono de España, de decir, estoy acá, no, yo, y se inicia una guerra, bastantes conflictos, hasta que finalmente llega Felipe de Anjou, que era al final un sobrino nieto de Carlos II, sobrino nieto, quien reclama el trono español y era un legítimo heredero de todos los que habían, pero de esta manera entra Felipe de Anjou, que proviene de la dinastía borbónica de Francia. Entonces a partir de ahí es como comenzamos a escuchar en España a los Borbones, como se llama el actual rey de España, ¿eh? Felipe de Borbón, si usted recordará eso. Entonces comienza, mire, eso tiene ya bastante tiempo. Y este rey Felipe toma el nombre de Felipe V. Estamos hablando de que eso sucedió en el siglo XVI. En los siglos antes de eso, 16 hacia abajo, España era considerada así, bueno, posiblemente como la mayor potencia europea del momento, disputándose directamente con Inglaterra y Francia como las potencias mundiales de aquel momento en cuanto a armamento, economía, comercio. Precisamente por eso descubrieron el Nuevo Mundo, porque lo que querían era buscar nuevas rutas comerciales para llegar a las Indias, por el problema que tenían con los turcos, los cuales no permitían pues transitar el mar que conectaba internamente Europa con la parte de ya llegando a Asia, y eso permite que busquen nuevas rutas comerciales, y la verdad es que sí, como uno dice, de rebote llegan a América y le llaman incluso a las Indias, ¿verdad? Pensando que habían llegado ahí. Pero de alguna manera los reyes españoles antes de esta dinastía tenían, sí, como el propósito de descubrir, el propósito de crecer económicamente, habían establecido un régimen para la colonia muy parecido al español, cosa que considero que eso no funciona. No puedo pensar que una misma ley o instituciones, porque funcionen bien en un país, van a funcionar de la misma manera en otro. Necesitan hacerse toda clase de estudios humanos, políticos, territoriales, todo lo que implica para que la institucionalidad de un país funcione. Pero creo que todos los países se han acostumbrado a copiemos la ley de acá, copiemos la ley de acá, apliquémosla acá, no somos la excepción. Tenemos, por así decirlo, nuestro Código Civil vigente desde 1856, o sea, y es una copia del Código Civil chileno, copia del Código Civil francés de la época de Napoleón, o sea, leyes que ni siquiera corresponden a nuestra realidad, pero bueno, no vamos a
a profundizar en eso. Lo que vamos a tratar es que la familia Borbón trata de recuperar la hegemonía española, hegemonía comercial, militar, explotar, defender los recursos que existían en la colonia, defender los recursos de la colonia. Es decir, no me interesa en absoluto las personas de la colonia, sino los recursos que existan en la colonia. España se encontraba pues en una decadencia de lo que solía ser guerras con Inglaterra, corrupción, evasión de impuestos, y eso directamente en España. Ahora, en la colonia muchas epidemias, pestes, instituciones que existían desde 1524, 1540 posiblemente, desde que ya se conocieron todos los territorios a conquistar y efectivamente comienza la época colonial. Entonces estamos hablando bastantes años con instituciones ya que ellos consideraban que ya, ¿para qué su razón de ser? Necesitamos manejar de distinta manera las cosas. Y haciendo un poquito de memoria en cuanto a las clases sociales de la colonia, podemos pensar en los españoles. Los españoles eran la primera clase social, estaban en la cúspide, los que directamente provenían de España. Luego estaban los criollos, que eran hijos de españoles, pero habían nacido en el Nuevo Mundo. Bueno, de ahí vendrán los mestizos, vendrán los indígenas y los esclavos en último lugar. Pero lo que quiero es que hagamos conciencia en eso, españoles y criollos. Criollos nacidos en el territorio de la colonia, pero de ascendencia española, ¿sí? Ellos eran hijos de españoles. En su momento, al inicio de la colonia, españoles y criollos eran los líderes de la colonia. Para ellos estaba el derecho de acceder a los puestos de gobierno, para nadie más. Un mestizo, aunque fuese hijo de español, no tenía el derecho de llegar a un puesto de gobierno. Era imposible que llegara. Entonces, quiero que notemos primero esa diferencia. Los españoles, puestos de gobierno, criollos también se les permitía estar en puestos de gobierno. Entonces, para este momento, les decía yo, el siglo XVIII, se hace un conjunto de reformas. Lo que se buscaba era volver a poner a España en el mapa mundial y obviamente, dado que estaba en guerra con Inglaterra, ver de qué manera podían volver a captar los recursos para volverse fuertes nuevamente en todos los aspectos. Se hacen un conjunto de reformas, 4 principalmente reformas administrativas. Estaban creadas anteriormente el Consejo de Indias. El Consejo de Indias viene a ser el órgano ejecutivo, judicial y legislativo, los órganos de gobierno. Ese era el Consejo de Indias antes. Era el que realizaba todo este tipo pues, de actividades fundamentales para cualquier gobierno, para cualquier nación. Y España decide cambiarlo por la Secretaría de Despacho Universal. Imagínense entonces, así cuántos puestos de trabajo no fueron cortados ahí si lo llevamos a la actualidad. Es decir, hagamos una reforma institucional, pero totalmente. Cambiemos todos los aspectos o los poderes del gobierno total. Y no solo eso, ¿recuerda usted la importancia que tenía la religión, la iglesia en ese tiempo? Y si nosotros nos remontamos hasta el punto de vista de la educación, esta se basaba en enseñanza religiosa. La educación era exclusivamente para aquel que tenía una intención de pertenecer al clero. No era solo porque quería educarse, no, era imposible. La Iglesia Católica tenía demasiado poder en la colonia y no solo eso, a nivel europeo, a nivel mundial también tenía encargados de la educación, tenían sus propias tierras. En la colonia la Iglesia Católica tenía muchísimas tierras bajo su poder, tenía encargado cuestiones como registros civiles, registros de nacimiento, todos los registros, ejercía una función administrativa muy importante. Entonces, a partir de la reforma borbónica se le quita ese poder a la Iglesia Católica. Otro grupo duramente golpeado, las órdenes de jesuitas y muchas otras enviadas de los católicos fueron expulsadas del territorio de la colonia, porque estos estaban ejerciendo mucha influencia también sobre los indígenas. Cabe mencionar, no vamos a quitar como ese aspecto humano de muchos de estos, de alguna manera sintiendo empatía por las personas nativas de la colonia. Entonces, también para la corona española esto implicaba como no tengo el dominio total, ellos tienen demasiado. Entonces hubo una reforma en ese aspecto.
Y las reformas políticas, una de las que más dolió y que movió bastante estos movimientos de independencia, estamos hablando de que a los criollos se les quitó el poder de participación en las decisiones de gobierno. Es decir, aquellos que habían nacido en el territorio americano, aunque fueran de ascendencia española, ya no podían tener puestos de gobierno. ¿Se imaginan cuántos otros se quedaron sin puestos de trabajo? Había muchos indígenas, muchos mestizos que ya habían hecho lazos, no puedo decir de amistad, pero sí de trabajo en los lugares donde vivían. Entonces, ya estaban acostumbrados y hoy vienen y le quitan al que era su gobernante de alguna manera, a los que ya habían logrado entender en la colonia cómo iban a trabajar. Reformas económicas, aumentos de impuestos, muy parecido a Estados Unidos, impuestos en el tabaco, en el hilado del algodón, intervención del comercio transatlántico, se permitía un poquito en la época colonial ejercer comercio ya con otras naciones y no exclusivamente con España, pero a partir de estas reformas dice ya no más, volvemos al monopolio, lo que se haga en la colonia únicamente será con España. Lo que quiero crear aquí es que entran en conflicto con los criollos, principalmente eso, entra en conflicto con los criollos. Y este grupo que antes estaba en el poder ahora dice, me quitaron lo que yo tenía. Y eso, ojo, no hablemos de que los criollos antes jamás habían ido a defender tampoco a los indígenas, a mestizos, a decir mejoremos su condición, pero a partir de acá, cuando se sienten rechazados ellos por los españoles, porque comenzaron a venir al Nuevo Mundo españoles, o sea, nativos, a tomar los puestos de gobierno y a sacar a los criollos, fue ahí donde los criollos comienzan a tomar una conciencia, no sé, una conciencia de identidad diferente a la española. Entonces ya no se consideraban españoles, ya se sintieron traicionados por ellos. Pero quiero dejar claro esta parte. Si bien los criollos dijeron, nos quitaron, pero no era una cuestión de sintámonos todos, incluyendo los mestizos y los esclavos y los indígenas, nos han rechazado. No, ese grupo selecto fue el rechazado y es lo que originó ese descontento. ¿Qué otras causas se dan? La Ilustración, un movimiento intelectual que se da en Europa donde primaba el uso de la razón y se cuestionaban las monarquías, se cuestionaban los tipos de gobierno actual, se comenzó a cuestionar incluso en el ámbito de la educación, ¿por qué la educación solamente tiene una finalidad religiosa y no algo público que prepare a la persona para la vida? Entonces cuestionaron las instituciones existentes en todos lados. Y eso se dio en Europa. Y no solo eso, la invasión napoleónica, que es una historia aparte que es divertida de contar, pero no vamos a profundizar en ella. Napoleón invade España porque el rey lo permitió, se confió y permitió la invasión. Napoleón pone a su hermano, Juan, lo pone como rey de España, entonces no hay corona española que ejerza presión sobre las colonias, ya una vez realizadas las reformas borbónicas, y eso de alguna manera permitió en la colonia, no tienen idea de cuánto se organizaron, renovando instituciones para ayudar a los españoles y para administrar bien la colonia mientras el rey de España no está. Lo que no sabía era que estaban creando instituciones que en su momento iba a permitir que éstas se desligaran del control de la corona española. Entonces se dan todas estas causas mediatas. Ay, Dios mío, ya me tomé bastante tiempo. Quiere decir que todo esto que sucedió afuera ejerció mucha influencia en decir, en primer lugar, por los criollos nos quitaron los puestos de trabajo, pero también entre la otra población indígena mestiza, en decir, sobre todo con las ideas de la Ilustración, ¿por qué tenemos que depender del yugo de otro? ¿Por qué tenemos que depender de otras personas? Cuando administrativamente, económicamente podemos ser independientes, ¿sí? Dejar de depender de otros. Ahora, otras causas mediatas, las independencias de otras colonias. Muchas colonias a nivel mundial comenzaron a independizarse, no únicamente de España, de Inglaterra, de Francia, de Holanda, bastantes comenzaron a independizarse. Ya hablemos de las causas inmediatas.
Esto comienza a generar cierta influencia. Yo a mis estudiantes les digo, ¿qué es lo que más rápido se pasa de lugar en lugar? El chambre, me dicen. Y exactamente. Ya todas estas causas mediatas fueron con base en chambres, periódicos, ¿sí? De la época, algún español que venía. Los españoles venían al Nuevo Mundo con afán de riqueza, de prestigio, que no tenían en España. ¿Sí? Muchos se venían por eso precisamente. Y traían todas estas ideas. Allá está pasando tal cosa. Ya Revolución Francesa dice esto. Revolución Francesa precisamente implicó quitar monarquía de Francia. Entonces, esa idea como que estaba entrando muchísimo y comienza un conjunto de rebeliones independentistas entre los años 1811 y 1814, dirigidas por los criollos y dirigidas por los jesuitas. Casualidad, dirigidas por aquellos que habían sido directamente afectados por las reformas españolas que les quitaron los puestos de gobierno que tenían o los puestos de influencia. ¿Qué hicieron este conjunto de movimientos o grupos? Influir sobre los mestizos, influir sobre los indígenas para que estos se les unieran y efectivamente generar rebeliones. Es decir, toda la colonia, todos estamos unidos, todos estamos unidos para enfrentar. Se hicieron durante 3 años, usted recordará una de las más sonadas aquí en Centroamérica, la del 5 de noviembre de 1811, primer grito de independencia, dirigido por padres, ¿no? Los Aguilar, los hermanos Aguilar, y otro conjunto de criollos que para eso sí se unieron, precisamente para hacer este tipo de rebeliones en contra de las autoridades españolas, que eran las que estaban en el poder. Junto a ellos iban muchos indígenas, muchos mestizos que fueron asesinados, cabe mencionarlo, y ellos tenían la intención de independencia. Lo demás influye en la independencia de México, el Plan de Iguala. Fue muy difícil, unirse en México para generar este conjunto de rebeliones que fueron impulsadas primeramente por los religiosos. Pero los criollos no se querían unir y se unieron hasta que se creó el Plan de Iguala, con el cual decían: seremos independientes de España, pero mantendremos la misma forma de organización económica, social que imperaba en la colonia. Es decir, criollos, ustedes van a regresar al poder. Entonces dijeron, pues sí, ahí vamos. Y vamos por los movimientos independentistas. Lo que quiero mencionar aquí es que, ya platicaba yo con mi papá hace unas semanas, los movimientos independentistas involucraron a todos los sectores de la sociedad de aquel momento, pero fueron inspirados primeramente por aquellos que habían perdido sus puestos de trabajo, que habían perdido su prestigio y de alguna manera influyeron, ocuparon a las mayorías para defender sus propios intereses. Precisamente cuando se declara la independencia de México, Agustín de Iturbide, que es el que movió a todas las masas y él lo veían como la figura principal de la libertad y la independencia, directamente, o sea, inmediatamente se declara independiente a México. Él se declara emperador de México, emperador primero de México, y comienza el Imperio Mexicano, y comienza México a anexar obligatoriamente a demás países. Por cierto, El Salvador perteneció casi 2 años al Imperio Mexicano, luego de que nos independizamos en 1821, y El Salvador fue el único que se opuso, y México dijo, no quieres, te voy a ir a obligar. Entonces, sí, así fue. Al final, si ustedes ven, criollos, órdenes religiosas, lo que querían era regresar al poder. Pero cuando escucho lo que dice, con su sangre escribió libertad, me pone a pensar en los que verdaderamente tenían un anhelo de libertad, no un anhelo de recuperar lo que les había sido quitado, por lo cual hasta el día de hoy, y esto desencadena tanto de historia nacional que no terminaríamos de hablar y le quitaría todo el mensaje a mi papá, pero al final vemos que hay defensas de intereses superiores para los movimientos, para la aplicación de leyes. Si llegáramos a la parte de las reformas liberales de finales de 1800 e inicios de 1900, nos damos cuenta que eran intenciones de los gobernantes de defender su economía y no defender a la población. Entonces, son movimientos de independencia, pero que buscan verdaderamente la libertad o que buscaban retomar las riendas de lo que habían perdido.
Ahí les dejo esa duda. Gracias, varón. Mire qué interesante. Yo quería que lo dijera alguien que de verdad tiene conocimiento de eso, pero cuando pensamos en independencia, cuando pensamos en ser independientes o en ser libres, y cuando vienen esos movimientos, fíjese que el pensamiento que nos han metido a nosotros de libertad no es un pensamiento de libertad de verdad, verdaderamente libre, como dice la Escritura, sino que una libertad maquillada, una libertad que siempre funciona a beneficio de unos pocos. Cuando él mencionaba la hegemonía religiosa y la hegemonía de los criollos en aquel tiempo, realmente si uno se pone a pensar, cuando yo escuché y leí sobre la independencia de los Estados Unidos de Inglaterra, me sorprendí porque yo pensé que estos movimientos independentistas eran el deseo del corazón de esa gente que vivía en estas regiones de ya no ser esclavizada por las otras naciones, ¿no? Por aquellos de las cuales ellos habían salido y que al final de cuentas ahora estaban ellos alimentando, porque así sucedió, tanto aquí en América, como en América Latina como en Norteamérica. Las naciones norteamericanas lo que hacían era alimentar la riqueza de las naciones de las cuales ellos habían provenido. Y cuando ellos se independizan, se mueve este movimiento de Estados Unidos, de las colonias en aquel tiempo establecidas, me sorprende que aquel movimiento independentista no fue más el no querer seguir pagando el impuesto que Inglaterra había subido al té. El té era uno de las importaciones, vamos a decir, de las colonias que traían el té de Inglaterra y pagaba un impuesto. Ahora Inglaterra necesitaba plata por la guerra y entonces dijo, le vamos a subir el impuesto. Entonces dijeron, no vamos a pagar ese impuesto, porque entonces ¿cómo hacemos nosotros? Así que hoy vamos a buscar una bebida sustituta, hallaron el café y vamos nosotros a pagar, no vamos a pagar impuestos. Así que se rebelaron y eso generó somos libres. No les faltaba nada. Ellos tenían alimento, tenían el cuidado de Dios, no se cansaban con el trabajo, ahí no había vejez, no había enfermedad, no habían territorios que le pertenecían a aquel y el otro al otro y estamos peleando por la frontera, no había nada de eso. Ellos eran verdaderamente libres, libres. Y es que el error en el ser humano, el error en las personas es creer que ser libres es no tener que obedecer ninguna regla. Entonces, yo soy libre porque no obedezco a nadie. Yo soy libre porque no me someto a este. Yo soy libre porque no hay ninguna ley que a mí me rija. Soy libre, entonces soy libre. Si hay una ley que me dice a mí que yo no puedo hacer aquello, entonces no me siento libre. Pero eso surgió ahí en el principio de las cosas. Cuando llega la tentación y comienza a hablar a la mente de esa mujer y le dice, tú eres libre. Sí, dice Dios que pues no eres libre porque no puedes hacer eso. Porque te han engañado y te han dicho que si haces eso vas a morir, pero no es cierto, no morirás. Y empieza a generar la duda en la mente de aquella persona que está ahí viendo lo que le han prohibido, recordando la ley que su esposo le había trasladado porque Dios se la dio a Adán y Adán se la dio a ella. Dijo, pero sé que mi marido me dijo que esto Dios le había dicho y esto era así, esto debe ser así. Pero empezó la duda. ¿No morirás? Pruébalo. Pruébame. Dios le dice a su pueblo muchas veces, pruébame en esto. Pues el diablo le dijo a ella, prueba si es cierto que esa ley es buena para ti. Prueba si esa ley que te han dicho, si eso que donde tú estás viviendo es lo correcto, es lo mejor. Prueba a ver si es cierto que eres libre y vas a descubrir un mundo nuevo, es lo que le prometían a la gente. Ustedes van a vivir en un mundo nuevo. ¿Será cierto que todos los movimientos independentistas de Europa, de América, de África, del Asia, de cualquier lugar del mundo, vuelven a la gente libre? Lo cierto es que no. No hay una libertad que se pueda decir, una libertad sin reglas. Nadie puede decir que es libre si no hay reglas. Tienen que haber reglas para mantener la libertad. Sin embargo, a mí me habló la tentación, digo la mujer, de que las reglas, yo no debo seguir las reglas para verdaderamente ser quien yo debo ser.
¿Y qué acarrea? Este pensamiento de libertad, este pensamiento de independencia. De verdad que yo no voy a morir, y ese temor que me han metido a mí de morir, que no sé de dónde tenía el temor de morir, porque nadie tenía la idea de lo que era morir en aquel tiempo. Sin embargo, Dios lo había dicho, ustedes van a pasar a un estado diferente al que tienen ahora si no hacen lo que yo les digo. Sin embargo, ustedes son libres, muévanse, hagan, coman, caminen por donde quieran. Eran libres, pero no habían entendido que para mantener la libertad había que seguir una sola regla. Y era obedecer lo que Dios había dicho que hicieran, que no hicieran, ¿verdad? Y eso es lo que desobedecieron. Y cuando entra el pecado, fíjese, cuando ellos pierden su libertad, cuando entra el pecado. El pecado entra en aquel momento cuando desobedece y descubre que no se murió. No me pasó nada. Es que no es que no se murió. Quizás nosotros lo utilizamos en esa palabra para entenderlo bien. Pero comió y dijo, no me pasó nada, no me siento diferente, me siento igual. Nada pasó. Entonces es cierto, esta serpiente tenía la razón, nos habían engañado, nos tenían sujetos a esclavitud. Y ahora sí soy libre, ve, sé libre como yo lo soy. Dijeron que íbamos a pasar algo en nosotros y no me ha pasado nada. Come y verás que no te pasa nada. Come, es cierto, no me pasó nada. Y efectivamente ellos siguieron respirando, siguieron comiendo, se siguieron moviendo. Pero al entrar el pecado, ellos descubren que verdaderamente ya no son libres. ¿Y cómo es que podemos ver que ellos descubren que ya no son libres? Porque se ven desnudos. Dígame si un niño no es libre cuando corre y camina desnudo por la calle. ¿Cuándo comienza a perder esa libertad? Cuando crece. Cuando ya se ve y se ve desnudo. ¡Uy, no! Dice. Ya ese niño ya perdió su libertad. Ya no es libre. Ya no puede andar tranquilamente como antes andaba. Eso les pasó a ellos. Antes eran libres, ahora no. Ahora había vergüenza. Antes no había vergüenza. Ellos caminaban como Dios los había formado. Dios no les hizo ropa, no necesitaban la ropa. La calefacción era natural. No necesitaban cubrirse de nada. Ahí no habían tormentas, huracanes, ciclones. La niña, el niño no los visitaban. Entonces pierden la libertad y se dan cuenta que están desnudos y entra la vergüenza. Cuando el pecado entra, nos quita la libertad. Y entonces, ¿qué entra en nosotros? La vergüenza. Dígame, ¿por qué el hombre o la mujer cuando pecan se esconden? Por vergüenza. ¿Por qué van disfrazados muchas veces? ¿Por qué se ponen de acuerdo? Mira, nos vamos a encontrar en tal lugar y de ahí vamos a ir y vos vas a entrar primero y yo voy a entrar después. Y vergüenza. ¿Por qué no entran libremente? ¿O por qué, como yo le he preguntado a algunas personas, si usted está convencido que vivir de la manera que vive y hacer las cosas que hace y practicar lo que practica, entonces usted tiene la cabalidad, el cabal derecho de pararse en el púlpito y glorificar a Dios por lo que usted hace? Pero ¿quién se para en este púlpito a decir, amados hermanos, yo glorifico al Señor porque ayer estuve adulterando con la vecina del pasaje del hace tres pasajes adelante y mire, lo disfrutamos tanto? Gloria a Dios. ¿Quién hace eso? Hay vergüenza. La gente se esconde, no quiere que lo vean. Entró la vergüenza. Ellos descubrieron que habían perdido su libertad porque antes hablaban cara a cara con Dios. Y ahora cuando Dios baja y los busca, no los encuentra y los llama. ¿Dónde están? Aquí estamos escondidos. Ya no podían estar cara a cara con Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado? ¿No es cierto que nos aleja de Dios? ¿No es cierto que nos impide acercarnos a Dios? ¿No es cierto que impide que yo pueda seguirme congregando? Y entonces no, lo que empezamos a poner mil excusas. Lo cierto es que he perdido la libertad, ya no soy libre. Ahora he venido a ser lo que la Biblia dice, esclavo del pecado. El que practica el pecado, dice la Escritura, esclavo es del pecado. Hemos perdido la libertad. ¿Cuándo se dieron cuenta que perdieron la libertad? Porque antes caminaban con Dios por los caminos del huerto y admiraban las maravillas de lo que Dios había hecho. Y ahora ellos se alejaban de Dios, no soportaban la voz de Dios, no soportaban la presencia de Dios, no pensaban en que podían ser dignos de que Dios los viera como ellos andaban desnudos. Y entonces buscaron unas hojitas ahí de algo para cubrir su desnudez, su vergüenza. Lo cierto es que andar desnudo no es vergonzoso.
es el hombre el que le ha dado la categoría de vergüenza por el pecado mismo. Y es más, hemos llevado tan al error el concepto de pecado de las escrituras que dicen, no, es que la manzana es porque esos fueron unos pícaros y se pusieron a hacer cositas allí y entonces la manzana es eso. No, la manzana no tiene nada que ver con las relaciones sexuales. Dios dijo, multiplíquense, y como se van a multiplicar, pues, teniendo relación, generando hijos y más hijos y más hijos y más hijos, y eso nunca ha sido pecado. El pecado es cuando se hace como no dice Dios que se haga, bajo los reglamentos de Dios. Y entonces ahí entra el pecado. Antes caminaban con Dios, ahora se avergüenzan de Dios. Ahora no pueden hablar con Dios, ahora no pueden estar cerca de Dios, ahora no pueden andar desnudos porque han perdido su libertad. Cuando nosotros perdemos la libertad, nos alejamos de Dios. Es lo primero que sucede en nosotros, nos alejamos de Dios. Ahora, dice la Escritura, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. La verdadera libertad no viene de aquellos caudillos que se llaman en la historia, no viene de aquellos hombres ilustres que se paran y dicen, yo los voy a defender y aquí yo los voy a defender de este yugo, de este otro yugo y del otro yugo y de cualquier yugo, y entonces de todos los yugos. Pero ¿cuál es el trasfondo? Si nosotros recordamos un poco lo que el hermano nos compartió hace poco, todos los movimientos independentistas que dicen que buscan la libertad tienen un propósito diferente al hacer libre a la gente. El problema económico, la ambición económica, la ambición política. Yo quiero estar en este puesto, yo quiero conservar la riqueza, yo quiero seguir teniendo mis esclavos para seguirme enriqueciendo. Ese ha sido el propósito de todo movimiento independentista, aún los nuestros. Aún los nuestros, cuando se levantó allá en 1981, un movimiento independentista, vamos a decir, libertario, que se generó y se hizo del conocimiento mundial, el propósito era libertar al pueblo. ¿Qué nos dimos cuenta con el correr de los años? Que todos aquellos que antes eran pobres, que no tenían ni chancla que ponerse en la montaña, se hicieron millonarios. Y los otros empiezan a decir, no, que hay que pelear contra aquellos y hay que eliminarlos. ¿Y cuál es el propósito? Mantener su riqueza, mantener su estatus, mantener sus colonias. Nosotros estamos rodeados todavía vemos lugares como Prusia, aquí cerca de nosotros, donde viven excolonos. Y se habla que Soyapango era la hacienda de una familia. Y se habla que Santa Tecla era una parte pequeña de la hacienda de otra familia. Que donaron con un gran corazón esos terrenos para que se hiciera algo que venía. Pero ¿cuál era el propósito? Seguirse enriqueciendo. Lo único que nos da libertad es la sangre de Cristo, mi amado hermano. Eso es lo que verdaderamente nos hace libres. ¿Por qué? Porque nos quita el egoísmo, porque nos quita el deseo de pararnos encima de los demás, porque no está con el propósito de enriquecernos económicamente, aunque qué bueno si viniera la riqueza económica de parte de Dios, pero no está para que nosotros utilicemos esa riqueza para seguir parándonos sobre otras personas. ¿Para qué Dios nos hizo libres? ¿Cuál fue el propósito de Jesús al venir a ser libre? Y se equivocaron los judíos cuando dijeron, ya viene el libertador y va a entrar sobre la ciudad en un caballo blanco. Uy, viene montado en un asno, un pollino, ese es el rey. Así entraban los reyes después de victorias en las batallas, en un pollino que nunca nadie lo había montado. Ellos entraban allí y la gente le lanzaba palmas y ponía sus trapos en el piso para que el pollino pasara sobre ellos y no pisara la contaminación del suelo. Pero el propósito de Jesús no era ese. La libertad que Jesús ofrecía no era una libertad egoísta, no era una libertad basada en propósitos humanos, sino la verdadera libertad que solo Cristo da. Somos libres, somos llamados a ser libres, y tenemos que usar la libertad, dice, no como una excusa, como un beneficio para hacer lo malo. Pero ¿qué es lo que usan toda esta gente que hemos oído, estos movimientos? Estoy comparando la independencia de los hombres y la independencia que nos da Dios. ¿Cómo usan la libertad estos hombres que generaron esas guerras para dejar de depender económicamente y políticamente de otras naciones? ¿Qué es lo que hicieron? Generar división, generar odio. Y luego, cuando cumplieron su propósito, generar otra vez
con otro nombre si quiere, ¿verdad? Ahora le llaman colaboradores, ¿verdad? Así le llaman hoy. Ahora nuestros colaboradores. ¿Ha oído usted esa palabra hoy? Hoy ya no hay nuestros empleados, ¿verdad? Hoy son nuestros colaboradores. Soy más elegante, pero es lo mismo. Soy más elegante, pero siempre estás trabajando para enriquecer a otro. Soy más elegante, pero igual no te pagan las jornadas como deben pagártelas. Soy más elegante, pero te obligan a ir a trabajar aunque te estés muriendo. ¿Y qué dice eso? Usar ese poder que han obtenido para beneficio propio. Dios nos ha llamado a ser libres para que no usemos esa libertad como excusa para seguir. Ah, no, yo soy libre porque ahora dice, yo no dependo de nadie. Y mucha gente cree que es libre cuando se escapan de la casa y dejan de tener el yugo de los padres. No soporto a mi mamá, a mi papá, me voy y ahora soy libre, dicen a la gente. No, ahora soy libre, yo soy libre, puedo ir a donde quiera y no tengo que llegar a cierta hora específica, soy libre. Creen que son libres. Otros creen que son libres porque se van a una clínica encubierta donde practican el aborto y se quitan un problema de encima, porque ese embarazo les da un problema. Y ahora dicen, ya me liberé de ese problema, soy libre de ese problema. ¿Ve el concepto de libertad? Otros se creen que son libres porque el dinero que llega a sus manos se lo gastan como les da la gana y no tienen que decirle nada a nadie. Y cuando alguien les pregunta, va la violencia de por medio, ¿no? Y los hijos quedan aguantando hambre, la señora aguantando hambre, y luego se quejan de otras circunstancias que suceden en su familia, pero ellos han gastado su dinero como les dio la gana y se han sentido libres y han ido quizá a invertir su dinero o a desperdiciar su dinero como aquel joven que llegó y se lo despreció con rameras, ¿verdad? Y en vicios. Se sienten libres haciendo eso. Otros se creen libres porque pueden quebrantar las reglas. Y el miércoles les comentaba en el mensaje, hay quienes dicen, bueno, pero ¿para qué son las reglas? Pues para quebrantarlas. Y quizá ese pensamiento vino a la idea de Eva, ¿verdad? ¿Y para qué son? ¿Para qué Dios nos dijo que no hiciéramos esto? ¿Cuál es el propósito? Pues vamos a quebrantarlo, porque ¿qué de bueno tiene una regla si nadie la quebrantan, no? ¿Para qué? Entonces quítenla, bórrenla, porque las reglas no son necesarias, pero sí son necesarias. Pero hay gente que se cree libre porque quebranta la regla y nadie le puede decir, ah, es el hijo del hombre, dicen. ¿Verdad? ¿Y por qué a él no le pone multa? Que ese es el hijo del hombre. ¿Cómo le voy a poner multa? Él puede hacer lo que quiera, usted no. Otros se sienten libres porque no se sienten obligados a dar cuenta ni siquiera a Dios. Es decir, ¿yo por qué voy a dar? Si Dios es una idea, si Dios, y no es cierto que nos dicen, ya me vas a hablar de Dios. Si Dios es una idea, a Dios se lo inventaron los cavernícolas. Cuando el cavernícola no entendía por qué había fuego, dijo Dios. Cuando el cavernícola no entendía el rayo, dijo Dios. Cuando el cavernícola no entendía la tormenta, Dios. Entonces la idea era, Dios, un terremoto, no entendía por qué sucedía. Dios, Dios. O sea, aquellos peludos cavernícolas decían, Dios. Y ahí se inventó Dios. No es que Dios inventó al hombre, es que el hombre inventó a Dios. Esa es la idea de las personas, pero realmente esa idea es como decir, yo no necesito de Dios, Dios me hace los mandados. A mí yo me inventé a Dios, así es que Él está supeditado a mí y no yo debo estar supeditado a Él. Soy libre porque yo entiendo y soy inteligente. Tengo 7 maestrías, 4 licenciaturas, 3 doctorados. Soy libre, el conocimiento me hizo libre, soy libre. Ahora yo no dependo ni de Dios. Equivocado. Pero toda esta gente que piensa así, ¿verdaderamente se siente libre o verdaderamente son libres? ¿Cuántas personas que han pensado así y que han escrito cosas, pero que nosotros consideramos maravillosas, extraordinarias, de repente su final es triste? Es triste. Su final es que yo no lo pude imaginar jamás. Personas que de repente amanecen en sus casas muertos, se suicidaron, se envenenaron o terminaron en una forma que nadie podía pensarlo. No se sienten verdaderamente libres. Siempre tienen necesidad de más. Mire, cuando una persona es libre, no está en el deseo de ser más libre, porque la libertad es una. No hay libertad en primer grado, libertad en segundo grado, libertad en tercer grado. Y la cúspide de la libertad es aquella que está allá. Mire, si usted llega allá, va a ser verdad. No, la libertad es libertad. Pero ¿cuántos de los que se llaman libres y que obran de esta manera siempre están necesitando más para sentirse libres? Y eso los hace caer en el pecado.
¿Cuántas personas quieren ser libres y en la búsqueda de la libertad o de sentirse libres consumen droga? ¿Cuántos en la búsqueda de sentirse libres y poderse reír y poder hablar y dicen, es que cuando se los echa es bien desbocado, es bien... Porque solamente así pueden verdaderamente ser como ellos quisieran ser. Pero tratando de encontrar la libertad, encuentran la esclavitud en el pecado. Solo la verdad de Cristo es la que nos puede hacer libertad. Por eso dice la Escritura en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Cuál es el primer paso? Conocer a Jesucristo. Segundo paso, cuando conocemos a Cristo, conocemos la verdad. Y como consecuencia de conocer la verdad, entonces somos verdaderamente libres. Somos libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, si es lo que lleva a la gente a todas estas cosas tan increíbles que hemos escuchado y que algún día vamos a hacer una tertulia con el hermano ahí para que nos explique, pero detalladamente, todos estos movimientos, para no necesitar de eso. No quiere decir que no vamos a anhelar vivir cómodamente, vamos a anhelar vivir bien, sino que no vamos a depender de esas cosas. Cuando el hombre deje de pensar que depende de tener esto, de tener aquello, para ser libre, entonces será verdaderamente libre, porque no va a tener dependencia de nada, porque va a ser como el principio, que no necesitaba nada más que la presencia de Dios sobre su vida, y lo tenía todo, verdaderamente libres. ¿Para qué Dios nos hace libres? Para acercarnos a Él. Dios le construyó ese espacio tan especial al hombre para él poder bajar y compartir con ellos y para que ellos pudieran compartir con él. Dios nos regala la familia, ¿para qué? Para que podamos compartir con Dios en familia, para que podamos juntos como familia honrar el nombre de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Ve? Nosotros destruimos la familia, destruimos los hogares. Hacemos cosas que en vez de acercar a la familia, los aleja. Hacemos cosas que en vez de hacer permanecer unida a la familia, los desune. Y me gustaba, hace un día leí un meme de los que ponen ahí, de los pocos memes que tienen sentido, que decía, no pelees por una herencia, trabaja y genera tus propias cosas. Porque mire, la familia cuando mueren los papás, y quedan los hijos, el 99.9% de las familias terminan empleitados por un pedazo de carro, por un pedazo de casa, por un pedazo de mueble, terminan empleitados por todo. ¿A quién le pertenece? Que yo tengo más derecho, que yo sí soy, que yo fui, que yo trabajé, que yo colaboré. No pelees por lo que dejan tus padres, dicen. Mejora tus cosas y disfrútalas, Dios nos ha hecho para disfrutar a la familia, para que nos acerquemos, para que como familia nos abracemos en vez de dañarnos, en vez de golpearnos, para que como familia nos contemplemos en vez de ofendernos, para que como familia nosotros hagamos realidad ese bello cuadro que presenta el Señor de amor, aceptación y perdón. Si nosotros logramos amar a nuestra familia, no vamos a tener problemas para amar a las personas que están cerca de nosotros. No vamos a tener problemas para aceptar a las personas que están cerca de nosotros. Si logramos aceptar a nuestros padres, aunque no me gusten algunas cosas de mis padres, yo tengo que amarlos, tengo que aceptarlos y tengo que perdonarlos. Porque eso es lo que hizo Dios conmigo. A mí Dios no me dijo, Mario, antes de hacerte mi hijo, de recibirte como mi hijo y escribir tu nombre, tú tienes que cambiar. Dios me aceptó como yo era, me perdonó como yo era, me hizo lo que Él quería hacer conmigo, pero me amó, me aceptó y me perdonó antes de que yo pudiera cambiar. ¿Y cómo yo exijo que los demás cambien? Decíamos, es que creo que hoy en la mañana decíamos, es que tiene que cambiar. No, es que el que tiene que cambiar soy yo. Es que cuando yo cambio, el mundo cambia. Cuando mi mente cambia, el mundo cambia. Comienzo a ver diferente las cosas que están cerca de mí. Esa comparación del vaso medio lleno o medio vacío es una realidad tremenda. Depende de la mentalidad que nosotros tengamos. Vemos la situación como el vaso medio lleno, me falta la mitad. O puedo verla como, wow, tengo la mitad.
Ya voy caminando, ¿no? Cuando cambia mi mente, cambia mi percepción del mundo. Cuando cambia mi corazón, cambia mi percepción de libertad. Libertad no es poder dejar, no es poder hacer las cosas que me dan la gana, así yo sepa que son malas. Eso no es ser libre, eso es ser esclavo del pecado. Eso es ser esclavo del pecado. Y si una esclavitud voy a vivir, yo digo como decía Pablo, yo la voy a vivir siendo esclavo de Jesucristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Qué bueno que eso fuera el pensamiento de nosotros. Vivir es Cristo. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Leí un libro que se llama así, ¿ve? ¿Qué haría Jesús? Y en todo lo que se le presentaba delante de esta persona que escribió el libro, se preguntaba, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Condenaría, señalaría, odiaría, se aprovecharía o amaría, aceptaría y perdonaría? Dios nos llamó a ser libres, mis amados hermanos, y somos verdaderamente libres. Y que el diablo no venga a decirnos que no somos libres, porque nos falta esto, porque nos falta aquello, porque tienes que estar obedeciendo a tu papá, a tu mamá, porque tienes que obedecer al maestro de la universidad, porque tienes que someterte a un jefe en el trabajo. Eres libre. Porque la libertad no la dan las situaciones que nos rodean, la libertad la da Cristo Jesús y la vino a firmar con su sangre en la cruz del Calvario. Y esa sangre bendita fue la que selló aquel papel que decía libre. Y eliminó aquellas cosas que nos condenaban, dice, y las clavó en la cruz del Calvario para exhibirlas para vergüenza de aquel que decía que nos tenía en sus manos. Pero ahora somos libres. Y somos verdaderamente libres. Y no dependemos de las circunstancias ni de las cosas. Ni de si tenemos autoridad sobre nosotros o no tenemos autoridad sobre nosotros. Somos verdaderamente libres. Así que caminemos por la calle con libertad. Caminemos por la calle siendo libres, erguidos, siendo libres. Y cuando seamos verdaderamente libres, entonces vamos a poder glorificar a Dios. Es que mientras somos esclavos del pecado, Dios no es glorificado. Yo puedo hacer cualquier cosa, cualquier malabar aquí en la tarima y vendré a ser como aquel hombre que divierte a otros, pero que cuando termina su acto vuelve a ser la persona que es. Dios nos hizo libres para que verdaderamente estemos cerca de Él, para que no tengamos que escondernos, para que no tengamos que poner excusas, para que andemos de la mano de Él, hablemos con Él y disfrutemos de su presencia. Y que disfrutemos lo que Dios nos ha dado. Si tú miras, si tú cuando regreses a tu casa, si eres verdaderamente libre y estás dependiendo de Dios y no de otras cosas, verás tu casa la casa más preciosa del mundo. Pero hay quienes dicen, guácala. Mire, antes de conocer al Señor, yo me apenaba del lugar donde yo vivía. Me daba pena. Ya era un joven, 17 años. Me daba pena. Y a mis amigos nunca los hice entrar a la casa. Me daba pena. Los recibía ya en la acera y ahí platicábamos. Y ellos solo miraban la fachada y pensaban que toda esa galera larga donde yo estábamos era mi casa, pero mi casa era un pedacito nada más de esa galera. Pero me daba pena. Ahora yo abro mis ojos y digo, gracias Señor por esta cama tan rica que me has regalado. ¿Verdad? Tiene como 30 años ya. Nah. Pero mire, qué cama más rica, mi hermano, de veras. Que cuando me preguntaron, mire, ¿y la cama cómo está? Bien, no puede ser. Claro que puede ser. Usted un día lo voy a invitar a que se acueste en esa cama y van a sentir la cama más rica del mundo. La cama que Dios me dio. La casa que Dios me dio es la mejor. La familia que Dios me dio es la mejor familia. ¿Por qué tenemos que estar anhelando y diciendo, ay, yo quisiera que, ay, como me gustaría que tu papá fueran los míos? Ay, mira, así que los míos. Y le empezamos a sacar todos los defectos a los nuestros. Sé libre. Y aprende a disfrutar a tus padres que han hecho tantos sacrificios por ti. Aprende a disfrutar a tu familia que te ama tanto y nadie más te va a amar diferente, aunque te regañen. Y aunque saquen la chancla y te persigan por la calle con ella. No te van a amar, nadie te va a amar mejor que ellos ni más que ellos. Somos libres, yo me siento libre y digo, Señor, gracias por esta libertad, porque esa libertad me enseña a amar a Dios como Él nos ama y amarnos a nosotros como Dios me ama a mí.
Esta libertad me enseña a aceptar a Dios con todo lo que Dios pueda venir y que yo no pueda entender. Lo acepto porque Él es Dios y no tengo cosas que señalarle. Y a aceptar a las personas que están alrededor mío porque no las voy a cambiar yo, las tiene que cambiar el Señor y primero me tiene que cambiar a mí. Y es que esto es como el efecto dominó. Cuando yo cambio, empiezo a hacer cambiar al otro y empiezo a hacer cambiar al otro. Eso es lo que pasó en mi familia. ¿No es cierto que uno cambió? Y fuimos cayendo los demás, hasta que todos empezamos a pensar de la misma manera. Tengo que cambiar yo primero. El ser libre me hace perdonar a las personas. No importa cómo sean y lo que hayan hecho, perdonarlos, así como Dios me perdonó a mí. Dios es el ejemplo más grande de lo que un ser puede hacer por la libertad nuestra. Y Él no vino a hablar de libertad y esconderse como los grandes generales que se esconden allí en un búnker, ¿verdad? Hitler dice que tenía un búnker ahí donde estaba escondido y todo el ejército muriéndose allá en la batalla, ¿verdad? Dios no hace así. Dios no viene para esconderse y ver y disfrutar y mover los muñequitos para ver si gana o pierde la batalla. Dios vino para dar su vida por nosotros. No para mandar a un niño a que sonara los tambores al frente de batalla y otro joven con una bandera que lógicamente eran los primeros que morían. Vino para ir Él adelante de nosotros a pelear la batalla, para pelear la batalla y ganarla. ¿Para qué? Para que seamos libres. Así que el diablo no te convenza que no eres libre o que no eres independiente, porque la independencia no significa verdaderamente libertad. Nosotros somos independientes del pecado, no dependemos del pecado. Somos libres del pecado, pero somos dependientes de Dios, porque de Él manan todas las cosas que benefician nuestra vida. Padre, yo bendigo tu nombre, Señor. Hay muchas cosas que hablar en relación a la libertad o a la independencia. Padre, y en este tiempo comienzan en muchos lugares a hablar de la independencia, la falsa independencia y la falsa libertad. Nosotros, Señor, te damos gracias porque nos has hecho verdaderamente libres, Señor. Y verdaderamente escribiste libertad con tu sangre en la cruz del Calvario. Esa sangre bendita en la que nos hizo libre del pecado, libre del odio, libre, Señor Jesús, del resentimiento, libre de la falta de perdón, Señor. Tú nos hiciste verdaderamente libres, Señor. Y esa libertad es la que nosotros disfrutamos ahora, Padre. Dependemos solo de ti, Señor, que no tienes, Señor, sentimientos ocultos ni deseos malsanos en tu corazón y que no utilizas esa libertad, Padre Santo, para pararte sobre nosotros, sino para bendecirnos. Gracias por ayudarnos, gracias por sostenernos, gracias por ser ese Dios maravilloso, libertador, maravilloso que hemos conocido y que hoy disfrutamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo.